Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este pleno ordinario del mes de enero del año 2026. En los asuntos que nos convoca, como viene siendo habitual, adelantamos los asuntos de presidencia y, en este caso, el manifiesto institucional contra la violencia de género. Y para ello tiene la palabra la señora concejala de Gobierno del área, doña Adela Álvarez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeras, medios de comunicación y público. Continuamos con la repulsa en esta actividad plenaria contra la violencia de género. La declaración institucional la leerá doña Ana Vanessa Alonso González, en representación de la Asociación Cultural Telde Teje. La Asociación Cultural Telde Teje, más conocida cariñosamente como las Tejedoras de Telde, nace de la ilusión y de la amistad de un grupo de mujeres. Su historia comienza el 8 de julio del 2024. Coinciden con el Día Mundial de Tejer al aire libre. Ese día decidieron salir a tejer juntas, haciendo una visibilidad en el rincón Plácido Fleita de Telde. Lo que empezó como un encuentro puntual se transformó en una cita cargada de creatividad y compañerismo. Tras esa experiencia positiva, decidieron seguir reuniéndose semanalmente para tejer. Con el paso del tiempo, el grupo fue creciendo, tanto que el número de mujeres a día de hoy son unas 35. Actualmente tejen toda la semana y impulsan y representan un apoyo entre ellas mismas. Gracias por aceptar la invitación y dar lectura a la Declaración Institucional contra la Violencia de Género. Cedo la palabra a doña Ana Vanessa Alonso González, conocida por Ani entre las amigas. Buenos días. De acuerdo con la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión de 28 de noviembre del 2003, a raíz de la propuesta presentada por la Corporación sobre la Violencia de Género, se da cumplimiento al compromiso asumido, leyendo el siguiente manifiesto y, acto seguido, guardando un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas habidas por este motivo en el mes de enero, a cuyos familiares se les expresa nuestro más sentido pésame. Procedo a leer el siguiente manifiesto. El texto constitucional reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley y muchos son los esfuerzos que se están llevando a cabo en todos los órdenes para conseguir que esa igualdad teórica se traduzca en una de carácter real y efectiva, premisa necesaria para la constitución del verdadero Estado social y democrático de derecho y de la paz social. Sin embargo, una vez más, las acciones criminales e ilícitas de hombres que vulneran los básicos derechos elementales de las mujeres y de sus hijos e hijas pretenden continuar manteniendo una situación de poder inconstitucional, anacrónica y proscrita, e incompatible con la esencia del ser humano. Comportamientos que hacen retroceder el avance en este arduo camino y obligan a que, otra vez, se tenga que hablar de nuevos casos de violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos e hijas, con resultado de muerte. Por ello, se adopta el presente pronunciamiento y manifiesto, invariable y rígido, de rechazo hacia esta lacra social que ataca a los pilares básicos de nuestra sociedad y que, en este último mes, ha tenido como víctimas directas a mujer de 38 años, asesinada por su expareja el pasado 4 de enero en Jaén. Mujer de 43 años, asesinada por su cónyuge el pasado 6 de enero del 2026 en Las Palmas de Gran Canaria. Mujer de 58 años, asesinada por su cónyuge el pasado 11 de enero del 2026 en Cádiz. Mujer de 78 años, asesinada por su cónyuge el pasado 13 de enero del 2026 en Badajoz.
mujer de 33 años, asesinada por su expareja el pasado 24 de enero del 2026 en Málaga. En memoria de todas las víctimas, se guardará un minuto de silencio expresando públicamente el pésame a sus familias. Gracias. Muchas gracias a usted, doña Ana. Si me permite, poder dirigirme a usted como le conocemos cariñosamente, Ani. Compañeras también, tejedoras de Telde, no solamente por dar voz, sino por el trabajo tan bonito que hacen a diario. Saben que les admiramos desde esta corporación municipal, desde esta ciudad, porque ustedes tejen presente, futuro e hilan fino en esta sociedad y ayudan a muchísimas causas. Y cuando la ciudad les necesita, ustedes siempre tienen sus manos tendidas para ayudarles. Así que ha sido un honor tenerlas en este salón de pleno. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias. Continuamos con los asuntos de presidencia, en este caso con referencia al Día Mundial del Cáncer Infantil. Tiene la palabra la concejala de Sanidad, doña Ainhoa Anseaume. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros, compañeras, medios de comunicación y público en general. Hoy traemos un manifiesto con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. No solo queremos escuchar unas palabras, sino queremos reafirmar nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer infantil, con estos niños que lo padecen, con sus familias y con los especialistas que trabajan por un futuro con más esperanza. Es un privilegio tener en nuestro municipio a Marcos Ruiz Santana, presidente y fundador de la Asociación Ya Era Hora, fundada en 1999, y voluntario del Hospital Materno Infantil desde 1994. Otro año más nos viene a concienciar de esta lucha. Gracias, Marcos, por defender y acompañar a estos niños. Damos paso a la lectura del manifiesto. Buenos días, primero que nada. A través de este manifiesto, la Asociación Benéfica Ya Era Hora quiere dar voz y apoyo a los niños con patología oncomatológica bajo un lema: una sonrisa, una vida. El próximo 15 de febrero se celebrará el Día Internacional del Cáncer Infantil, destacando la importancia de cuidar no solo su salud física y mental, sino también su bienestar psicológico y afectiva. Esta enfermedad sacude por completo la vida de los niños que la padecen y de sus familias, en donde deben adaptarse de la noche a la mañana a un trastorno y a un caos, dejando otras cosas como la vida, como simplemente ir al colegio, estar con sus compañeros, salir de compras o relacionarse, provocando un dolor que no es físico ni emocional, sino emocional, perdón. Empiezan los miedos, tristeza, angustia y la incertidumbre. Por eso es muy importante estar con los niños, sus hermanos y sus padres, escuchando, entreteniendo y sosteniendo tanto los momentos malos como los buenos. Reivindicamos una atención psicológica especializada que les ayude a sobrellevar esta situación causada por la enfermedad. Reivindicamos un año más la importancia del ocio, del entretenimiento durante esta estancia en el hospital. Reivindicamos la importancia del voluntario que acompaña y entretiene esos ratitos al niño en el hospital y fuera de él, que muchas veces son abandonados por las instituciones. Todo esto es calidad de vida para el paciente, para el niño que no entiende por qué tiene que estar durante estos meses encerrado en el hospital, pero que madura rápidamente con el paso de la misma.
No olvidemos la importancia de donar sangre, de donar plaquetas, de donar médula. No olvidemos la importancia de donar medicinas en forma de risa y diversión. Como voluntario que soy hace ya unos 30 años y creador de esta asociación de Ya Era Hora, me gustaría terminar contando algo muy breve que nos ha pasado a nosotros y que nos pasa cotidianamente. Adriana es una niña de 10 años. Ella le gustaba venir al campamento con nosotros. Perdón que me emocione. Pero ella estaba bajita de plaquetas. 17.000. Eso es muy bajo. Las plaquetas son muy bajas, necesitan más. Estaba malita. Pero sus padres como padres que son, sí quería que esta niña fuera al campamento. Pero le invitamos a toda la familia bajo su responsabilidad. Y lo curioso de todo esto es que a los 2 días del campamento el padre fue al hospital. Pero hoy por la noche llegó la niña, me vino, se me abrazó y me dijo que cuándo íbamos a empezar a jugar. El padre nos dijo que de 17.000 plaquetas subió a 99.000 plaquetas en 2 días. Y esta es la importancia de lo que queremos hablar aquí, de lo que es simplemente un campamento, que a veces ni siquiera llegamos, y por eso es la emoción que tengo. Porque este sería el único año en 26 que no conseguimos ese campamento. Y es duro. No voy a seguir para no emocionarme más, así que gracias. Y voy a terminar con lo que dicen los niños. Una vida, una sonrisa, una vida, y la vida es como tú quieres que sea. Gracias. Muchas gracias, don Marcos Ruiz. Elogiar y agradecer, pues evidentemente, la labor tan bonita que hace, pero que también sirva, pues, para decir el compromiso de esta corporación. Gobierno y oposición, hoy nos sentamos y representamos a toda la ciudad en estos tiempos y vamos a hacer todo lo posible. Vamos a estar ahí, como siempre hemos estado, hayan ocupado gobierno, oposición o viceversa. Siempre se ha estado con el colectivo y vamos a seguir remando y vamos a mantener los encuentros para echarles una mano. Doña María González Calderín. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, por la parte que me toca a mí como portavoz del grupo municipal, quería manifestar todo el apoyo a esta asociación Ya Era Hora, porque de una forma altruista, tanto don Marcos como todo el voluntariado llevan más de 20 años en nuestro municipio, llevan más de 20 años apoyando el ocio y el entretenimiento en el materno infantil. Y tanto el Partido Popular como toda esta corporación, seguro que vamos a tener a bien, si ustedes lo estiman, proponer desde este salón de pleno para que se tengan en cuenta en la próxima Comisión de Honores y Distinción, porque ya no solo la labor que representa, sino que llevan 20 años en nuestro municipio, 20 años en Telde, pero no solo en Telde, sino en Gran Canaria. Eso por la parte que me toca como portavoz municipal y como persona de haber tenido un niño. Esta asociación me abrió las manos hace 27 años y desde aquí, hoy, en este salón de pleno, tanto yo como una madre más y todas esas madres damos las 1000 gracias, no solo a Marco, sino al voluntariado, sino a todas las corporaciones en otras administraciones también que han apoyado a la asociación Ya Era Hora. Y desde aquí, pues quería decirle al alcalde, si lo toma bien, intentar mediar con otras administraciones para tener en cuenta de que estos niños no se queden sin ese campamento. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña María González Calderín. Pues, ¿alguna otra intervención? Don José Luis Macías. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a las personas que se encuentran entre el público y de la misma manera que lo ha expresado la concejala María Calderín, desde Nueva Canarias, sumarnos al reconocimiento a la ingente labor que desde hace 20 años desarrolla la asociación Ya Era Hora. La conocemos
conocemos a varias de las personas que integran el colectivo y, bueno, yo creo que es patente que no solamente para los niños, sino para las familias, la labor que ustedes realizan y el tiempo que le dedican y además el cariño con el que lo hacen, sin duda contribuye a hacer más llevadera una situación dura como es la que viven cada día. Animarles a que sigan en esa labor, quedar desde esta formación política a disposición para lo que puedan necesitar y, por supuesto, impulsar que desde las administraciones se desbloqueen cualquier tipo de traba o trámite para que ustedes puedan llevar a cabo las actividades que sin duda son tan necesarias en el día a día de las familias de los enfermos como de sus cuidadores. Una vez más agradecerles la labor y reitero, quedar a disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Gracias a usted, don José Luis Macías. Tiene la palabra don Alejandro. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros de corporación, presidencia, medios de comunicación y personas que nos acompañan. Nadie más que aquellas personas que han sufrido la lacra y la enfermedad del cáncer sabe qué es el sufrimiento. Si ya de por sí es duro en aquellos mayores que vemos que su vida se va en distintos motivos y distintas formas de sufrimiento, más doloroso, más costoso y más difícil de llevar es cuando toca a un niño o a una niña. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos reconocerle no solo su labor, Marcos, sino ese apoyo en silencio en beneficio de tantas familias, en ese acompañamiento, ya no solo para los niños y niñas que han tenido y tienen cáncer, sino también para aquellas familias que ante el desconocimiento también sufren por la situación de la diabetes. En este caso, reconocerle su labor, la de la asociación, apoyarle en cuanto a todo lo que esté en nuestra mano para que continúe con nuestra labor, porque usted da luz y esperanza a aquellas familias que ante un momento de tanta dificultad son incapaces de atender y de ver por dónde caminar ante una situación de enfermedad. Enhorabuena por su labor, por su trabajo. Sé que en muchísimas ocasiones tiene que ser también sumamente ingrato por la falta de apoyo y falta de reconocimiento en materia económica, porque al final lo que necesitan en ese respaldo es para mejorar la prestación de los servicios que realizan, pero en cualquier caso siéntese arropado por este salón de pleno, por el gobierno, por oposición y por todos aquellos que reconocemos su labor y que le reconocemos su valía y sobre todo la labor que hace ante los niños y niñas. Muchas gracias, don Alejandro Ramos. Continuamos con los asuntos que nos convocan y en la parte resolutiva, en el primer apartado, tenemos la aprobación del acta del mes de diciembre del año 2025. ¿Algo que decir a las actas? Pues las sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. En las propuestas de acuerdo, el primer punto, el expediente 39.861/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas relacionadas con el suministro eléctrico de los meses de diciembre del 24, enero y febrero del año 2025, relacionado con los centros educativos. Para el dictamen de la comisión tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por 7 votos a favor de los concejales de los grupos CiUCA, PP, Coalición Canaria y del concejal no adscrito, don Héctor José Suárez Morales, 3 abstenciones de los concejales de los grupos Socialista y Nueva Canarias y un voto en contra de la concejala del Grupo Mixto Vox, dictaminó favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. Este expediente, el 39.861/2025, tiene un importe total de 4.243,02 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El punto número 2, el expediente 39.858/2025, reconocimiento extrajudicial de suministro eléctrico, en este caso, de los meses de diciembre de 2024 y enero del 2025. El dictamen de la comisión, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por 7 votos a favor de los concejales de los grupos CiUCA, PP, Coalición Canaria y del concejal no adscrito, don Héctor José Suárez Morales, 3 abstenciones de los concejales de los grupos Socialista y Nueva Canarias y un voto en contra de la concejala del Grupo Mixto Vox, dictaminó favorablemente el expediente proponiendo al Pleno su aprobación. El importe de este reconocimiento extrajudicial es de 52.885,89 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba. El punto número 3, el expediente 39.863/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito de suministro eléctrico de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero del 2025 relacionado con dependencias municipales. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por 7 votos a favor de los concejales de los grupos CIUCA, PP, Coalición Canaria y del concejal no adscrito, don Héctor José Suárez Morales, 3 abstenciones de los concejales de los grupos Socialista y Nueva Canarias y un voto en contra de la concejala del Grupo Mixto Vox, dictaminó favorablemente el expediente, proponiendo al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. El importe de este reconocimiento extrajudicial de crédito es de 12.089,28 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El punto número 4 es el expediente 1997/2026, relacionado con el reconocimiento extrajudicial de crédito por los servicios de alumbrado público municipal relacionado con el mes de octubre del año 2025. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por 6 votos a favor de los concejales de los grupos CIUCA, PP y Coalición Canaria, y 5 abstenciones de los concejales de los grupos Socialista, Nueva Canarias, de la concejala del Grupo Mixto Vox y del concejal no adscrito, don Héctor José Suárez Morales, dictaminó favorablemente el expediente, proponiendo al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. El importe es 269.502,33 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El siguiente punto es el quinto, el expediente 2951/2026, la aprobación de las fiestas locales para el ejercicio 2027. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por unanimidad de los presentes, dictaminó favorablemente el expediente, proponiendo al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señor secretario. La propuesta a este pleno es los días festivos 17 de noviembre y 24 de junio, días de San Gregorio Taumaturgo y San Juan Bautista para el calendario laboral del año 2027. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El punto número 6 es el expediente 51.229/2025, la aprobación inicial del Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Telde. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Asuntos Económicos del 23 de enero de 2026, tras el oportuno debate y por 6 votos a favor de los concejales de los grupos CIUCA, PP y Coalición Canaria y 6 abstenciones de los concejales de los grupos Socialista, Nueva Canarias, de la concejala del Grupo Mixto Vox y del concejal no adscrito, don Héctor José Suárez Morales, dictaminó favorablemente el expediente, proponiendo al Pleno su aprobación. Muchas gracias. Se trata de la actualización del ROGA, un asunto que ya fue a Junta de Gobierno Municipal y trasladado a los grupos municipales y concejales no adscritos. Durante el plazo de 10 días han tenido tiempo para presentar alegaciones. No se ha presentado ninguna alegación al documento y se trae hoy al Pleno para su aprobación inicial y posterior publicación en el boletín, pues para que durante los próximos 30 días cualquier ciudadano o grupo municipal incluso, pues pueda presentar sugerencias o aportaciones al documento. Se trata de la actualización de un documento que data del año 2010, que avanza y actualiza 2 apartados fundamentales: la transparencia y los medios electrónicos. Se actualiza a todos los reglamentos y leyes actuales que estaban pues desfasadas en este documento. Por ejemplo, entre los asuntos del anterior daba puerta a la posibilidad de ser miembros de la Junta de Gobierno personas que no fueran cargos públicos, que no fueran concejales, pues todo eso con fallos judiciales y sentencias posteriores pues quedaron anulados, pero sin embargo no se había actualizado. También regula la asistencia por medios electrónicos y a distancia. Como bien saben, después de la pandemia del COVID ha sido un método que se ha ido implantando en la Junta de Gobierno para la asistencia de sus miembros, pero sin embargo no estaba recogido expresamente en este reglamento, y además también regula y facilita la asistencia de los miembros de la oposición, que sí es verdad que de manera tradicional la han asistido, pero tampoco estaban contemplados en este documento. Por lo tanto, ahora de manera expresa pues se les convoca y se les invita a su asistencia también. Por lo tanto, se avanza en la transparencia del órgano colegiado y además también pues se implantan los medios electrónicos necesarios
pues para facilitar todos los procedimientos administrativos y la participación pública y política. ¿Alguna intervención? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. En el apartado de proposiciones no dictaminadas por la correspondiente comisión de pleno, tenemos un único expediente, que es el 10.540/2018, y es la rectificación del error que se contempla una vez remitida la documentación de la cesión de las parcelas municipales de la calle Tomillo, de las viviendas que fueron construidas en su momento. Es un asunto que ya vino al Pleno, la cesión. Como bien saben, es una vivienda que están construidas, pero que el Ayuntamiento nunca formuló la cesión de esas parcelas. Hechos similares a la herradura y a otras construcciones de vivienda pública, se trajo al Pleno, pero se detectó un error en la identificación de la parcela. Por lo tanto, lo que se vuelve a traer a este Pleno es la rectificación de esa numeración de la parcela pública para volver a remitir al Gobierno de Canarias. ¿Cómo se incorpora en el orden del día posterior a la celebración de su comisión correspondiente? Tenemos que votar la misma y basta para su debate con la mayoría simple. ¿Alguna intervención ante esta primera votación? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El fondo del punto es lo que he expresado, la rectificación de la numeración de esa parcela municipal. ¿Alguna intervención? Pues la sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. En asuntos de urgencia tenemos 3 asuntos, 2 relacionados con reconocimientos extrajudiciales y uno con la modificación del máximo de horas extraordinarias a usarse por personal municipal. El primero de ellos es el expediente 39.867/2025, es un reconocimiento extrajudicial de crédito de energía de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 y febrero del año 2025. Y la motivación de la urgencia, que es lo primero que tenemos que votar, pues viene con el fin de hacer frente al pago del proveedor lo antes posible. ¿Alguna intervención a la urgencia? La sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El importe de este reconocimiento extrajudicial de crédito del expediente 39.867/2025 es de 577,86 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El siguiente expediente es el 56.129/2025. Es un reconocimiento extrajudicial de crédito de servicios varios del Departamento de Nuevas Tecnologías, principalmente con el mantenimiento de aplicaciones informáticas. La urgencia viene motivada, pues lo mismo que el punto anterior, para hacer frente al pago del proveedor. ¿Alguna intervención en la urgencia? La sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El importe de este reconocimiento extrajudicial de crédito es de 171.506,34 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El último expediente que viene por urgencia es el 4.054/2026, el establecimiento de la dotación presupuestaria para gratificaciones en este ejercicio 2026. La motivación de la urgencia viene pues para hacer frente al pago de esas horas extraordinarias realizadas por personal municipal y donde se acumula principalmente la de los agentes de la policía local. ¿Alguna intervención en la urgencia? La sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Es lo mismo que ha sucedido en ejercicios anteriores y en los años anteriores. Es la modificación de esa dotación presupuestaria elevándola al máximo, que la cantidad pues supera los 600.000 euros. ¿Alguna intervención? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Continuamos con el orden del día, en este caso con la parte declarativa. En la parte de mociones, la moción presentada por el Partido Popular por una financiación local justa. Y para ello tiene la palabra el señor concejal don Iván Sánchez.
Buenos días. Gracias, señor presidente, por una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal. Hemos presentado esta moción ante el anuncio reciente del Gobierno de España sobre una propuesta del sistema de financiación autonómica que se ha hecho de forma parcial, se ha hecho de forma bilateral, sin tener en cuenta al resto de comunidades autónomas, y nos plantea dudas razonables sobre el impacto que este nuevo modelo puede tener en la igualdad entre ciudadanos y la cohesión territorial del Estado. A esto además se suman nuevas obligaciones, como la imposición de tasas por la ley derivada de la Ley 7/2022, y esta medida entendemos que limita la autonomía fiscal y traslada además directamente, o pretende trasladar directamente a los vecinos el coste de las decisiones adoptadas, ¿no? Sin además financiación. Por tanto, más obligaciones, más competencias, menos financiación y menos capacidad de las administraciones locales para prestar servicios. Por todo ello, el Grupo Popular al Ayuntamiento del eleva a pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Son 8 puntos. El primero es instar al Gobierno de España a retirar la propuesta del nuevo modelo de financiación. El segundo, instar al Gobierno de España a la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada, pero que el enfoque sea contando con todas las comunidades autónomas. El tercero, reclamar que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica incorpore de forma simultánea una reforma de la financiación local. El cuarto, exigir la convocatoria inmediata y ordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local. El quinto, solicitar que no se impongan nuevas competencias ni obligaciones fiscales a los ayuntamientos. Sexto, defender la autonomía fiscal de los ayuntamientos. Séptimo, reafirmar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Y por último, solicitamos dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Sánchez. ¿Alguna intervención? Doña Esmeralda Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Antes de fijar el sentido de nuestro voto, sí me gustaría hacer una breve consideración desde el respeto institucional. No estaría de más, por cortesía, educación y lealtad institucional, que cuando un grupo de esta corporación presenta una moción especialmente sobre una cuestión de calado como esta, se remita por los canales habituales de comunicación a los concejales de la oposición. Resulta llamativo que para otros asuntos que se tramitan por vía de urgencia, como los reconocimientos extrajudiciales de crédito, sí se utilizan llamadas, mensajes o correos para asegurar que todos los concejales tengan conocimiento previo. Y sin embargo, en este caso, no haya ocurrido lo mismo. No es una cuestión de forma menor, sino de respeto al trabajo de esta corporación y al ejercicio responsable de la labor de la oposición. Desde Vox defendemos una reforma profunda del sistema de financiación local basada en la austeridad, la eficacia, la bajada de impuestos. Abogamos por la reducción del gasto político, de la propaganda y sostenemos la idea de una administración centrada en la verdadera importancia, permitiendo que el dinero permanezca en manos de los vecinos. Antes de reclamar más recursos al Estado, PP debería comprometerse allá donde gobierna a cerrar estructuras innecesarias, eliminar duplicidades entre administraciones y acabar con el despilfarro que ellos mismos han creado. Por lo que desde Vox no vamos a respaldar esta moción porque, entre otros ejercicios, es otro ejercicio más de hipocresía política del PP, que lleva décadas turnándose en el poder junto al Partido Socialista y son los dos principales responsables del caos del sistema de financiación local en España. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en esta primera ronda de intervenciones? No hay más. Yo solamente en esta primera intervención, como responsable de esta presidencia y del orden del día, decir que es un asunto que se trató en la Junta de Portavoces. Es decir, en la Junta de Portavoces, como es habitual, se habla de las mociones y así lo manifestó la portavoz del Grupo Municipal que se iba a traer esta moción y así también pues se dijo. Además, para más INRI, forma parte del orden del día, es decir, no se trae por asuntos de urgencia y está en el orden del día. Por lo tanto, junto con la convocatoria de este pleno municipal, se le da la comunicación electrónica de acceso a todos los expedientes que vienen a este salón de pleno. Por lo tanto, cada punto que está en el asunto del día tiene su correspondiente expediente y su correspondiente carpeta. Que nosotros, como cargos públicos, otra cosa es que queramos o no, nos llega la notificación y
esa misma notificación nos dice si aceptamos o rechazamos la convocatoria, y aceptando la convocatoria nos da acceso libre a todos los expedientes. Incluso se pueden descargar, se pueden almacenar y pueden hacer uso de los mismos. Usted, doña Esmeralda, recibió la notificación y no ha accedido a la documentación del Pleno Municipal. Por lo tanto, es una responsabilidad suya y no es una responsabilidad de los que se sientan en este salón de pleno. Es decir, es un sistema automatizado que dice quién abre y quién no abre. Bueno, quién abre y quién no abre. Por lo tanto, usted no ha tenido acceso a ningún expediente de este Pleno Municipal, por lo menos por los cauces que debería obtenerlos, que es por la sede electrónica, y así se manifiesta en el servicio informático. Segunda ronda de intervenciones, don Iván Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, iba a contestar en la misma línea, porque bueno, su intervención, doña Esmeralda, tiene dos partes bien claras, una del no conocimiento de la administración y otra de la demagogia, ¿no? El funcionamiento de las administraciones locales tiene poco que ver con la utilización de la propaganda, como usted utiliza como siempre como argumento, y mucho con la falta de recursos, especialmente los recursos humanos, y la falta de economía, ¿no? Y este principio se está vulnerando con este principio de acuerdo que propone el Gobierno central, ¿no? Todo lo demás, en fin, forma parte de su discurso, pero es poco operativo y, desde luego, propone escasas soluciones para los problemas que tenemos las administraciones locales, en el que cualquier expediente se ha convertido en una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Y mucha parte de ellos tiene que ver con eso, con la escasez en muchos casos de recursos humanos y con la escasez y la premura en los medios económicos, ¿no? En los plazos administrativos que se nos imponen. Muchas gracias. A usted. Estamos ahora en el segundo turno y después ya cerraría el concejal portavoz, en este caso, que ejerce del Grupo Municipal en esta moción. Don Alejandro Ramos, segundo turno. Muchas gracias, presidente. En esta moción que trae a colación el Partido Popular de carácter estatal, nos obliga a posicionarnos en un tema que al final, más allá de la preocupación que podemos tener ambos en el ámbito local, se da ante una situación de cambios y de reformas en el ámbito estatal. Pero antes es conveniente siempre recordar aquellos que otros partidos hablan, ¿vale? Entonces, simplemente un inciso, porque es sorprendente que siempre se habla del PP y del PSOE, pero se omite pues la utilización de la DANA con los chiringuitos de los jóvenes de Vox, con la recaudación ante una situación tan dramática como la DANA o la incapacidad que tiene el señor Abascal para dedicarse únicamente en toda su vida a la política. Yo en este tema, que es de ámbito estatal y que al final muchísimos vecinos y vecinas se alejan de la realidad porque lo que quieren es el servicio del día a día en el municipio y dar respuesta a la misma, la verdad que no voy a entrar en ninguna guerra. Yo creo que la mayor dificultad y la mayor situación que podamos tener de diferencias ideológicas es el posicionamiento que voy a hacer. Es decir, el enemigo en este caso no es el PP y menos en el ámbito municipal. El enemigo lo tienen allí, que sin hacer nada siguen creciendo por la crispación permanente que hay en la calle. Nuestro posicionamiento político es claro. Nosotros, evidentemente, estamos a favor de la financiación tal como se ha planteado. Como usted ha dicho, son propuestas, cabe capacidad de enmiendas y cabe capacidad de debate, sobre todo en las comunidades autónomas. Pero, en cualquier caso, es conveniente también resaltar aquello que creo que nos puede venir al caso. Es sorprendente que se hable de financiación cuando hace 2 días se votan contra las pensiones. Esa es una forma también de financiar a los ciudadanos de Telde en cuanto a su bolsillo, y el Partido Popular votan contra las pensiones. Es llamativo también, ante la falta de financiación, que el mandato que comienza en esta legislatura y que usted forma parte en el Gobierno de Canarias, la primera decisión fue cambiar la fiscalización y sobre todo la fiscalidad de las sucesiones ante las herencias que reciben los ciudadanos, omitiendo y reduciendo aquellos que más tienen en el ámbito de las sucesiones.
Es sorprendente también que la promesa electoral que hace su socio de gobierno, Coalición Canaria, de reducir el IGI, que recae también sobre la recaudación y por lo tanto sobre los impuestos, no se haya tocado y esa promesa sobre el IGI, Coalición Canaria, no la haya reducido. También deberá sonarle la falta de ejecución en el Gobierno de Canarias, donde un presupuesto que tienen, a pesar de hablar de financiación y que el Estado es malo y que el Estado les hace daño, son incapaces de agotar el presupuesto. Ahí están los datos del presupuesto regional en las últimas fechas. Y ante todo esto, si no es baladí, ante la situación de la financiación, es llamativo lo que usted recalca en su moción. Una moción que hace referencia a la Ley 7/2022, en el cual usted en la moción señala que está en contra y que es un daño que le están haciendo, y que olvida decir, para decir la verdad, que un compañero suyo actual, Miguel Arias Cañete, aprobó esa directiva europea que obligó a una transposición nacional y que obligó a la normativa 7/2022, el Partido Popular en el Congreso de los Diputados se abstuvo de esta situación. Por lo tanto, si sus compañeros hace unos años atrás se abstuvieron en el Congreso de los Diputados y ahí está la hemeroteca, usted está en contra de eso. No sé si usted va contra el partido, si usted va en contra del posicionamiento o el partido vota una cosa hace unos años en el Congreso de los Diputados y ahora hay otra. Pero esa ley, para más IRRI, que hace usted mención y solo habla de cargar impuestos y que usted se abstuvo, habla directamente sobre la emisión de la utilización de los plásticos, habla de la obligatoriedad del agua gratuita del grifo en los restaurantes, sobre todo en el ámbito estatal, donde se hace esa práctica. Dota además esa ley de la evitación o la prohibición de fumar en las playas como competencia municipal, habla de la retirada del amianto y, por lo tanto, ante esa circunstancia le da competencia a los ayuntamientos. Por lo tanto, ante este tipo de circunstancias que mezclamos una ley de carácter medioambiental o carácter de esto, donde ustedes han tenido y ahora están votando y solicitando en contra, y donde habla una financiación, donde no hay una normativa totalmente aprobada, porque entre otras cosas no hay mayoría en el Congreso de los Diputados, le animo a que, igual que se hizo en esta normativa, donde los distintos grupos políticos y parlamentarios, incluido el PP en el Senado, hizo aportaciones, hizo enmienda a la ley, pues animen a enmendar y a participar y sobre todo a aportar, y evitar que en otros casos pedir más financiación por recriminar y hablar de una propuesta únicamente de ley, donde después son incapaces de ejecutar el presupuesto. Por lo tanto, el posicionamiento político en cuanto a esta competencia y advirtiendo de todos modos y mencionando que la principal cuestión es una cuestión ideológica, ya tendremos ocasión en las generales de debatir el modelo de país que queremos, pero sobre todo a mí me preocupa, y por eso no voy a entrar a la crispación, que algunos partidos, sin hacer absolutamente nada, siguen creciendo por la utilización de la demagogia y la utilización de las redes sociales, sobre todo aquellos más jóvenes, que sin olvidar y sobre todo ante esta circunstancia valoran y validan lo que fue un dictador franquista en ese ámbito de competencia completamente irrisoria ante la memoria histórica. Por ello, decir y terminar con el posicionamiento en contra de esta moción y el voto negativo ante la misma. Muchas gracias, don Alejandro Ramos. ¿Alguna otra intervención en este segundo punto? Don José Luis Macías. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente, desde Nueva Canarias, valorar como positivo que la propuesta que se propone, que no está aprobada, es una propuesta, mantiene todos los recursos del régimen económico y fiscal de Canarias intactos, y eso es esencial para nosotros, y no lo mezcla con los recursos de la, vamos a llamar la caja común. Entonces, por tanto, para nosotros no nos parece tan mala la propuesta. Otra cosa es que prospere, simplemente dejarlo ahí. Gracias. Gracias a usted, don José Luis. ¿Alguna otra intervención en este punto? Pues para el cierre, don Iván Sánchez. Sí, simplemente muchas gracias. En fin, gracias por las intervenciones. La verdad es que la intervención de don Alejandro ha cargado, me parecía una ley ómnibus, ¿no? La ha ido cargando de argumentos. Yo estaba pensando solo queda Franco y salió justo al final, ¿no? Sí, es una propuesta de financiación y porque usted le acaba de decir, porque no hay mayoría en el Congreso de los Diputados. Entonces lo que entendemos es que precisamente esta propuesta lo que intenta es buscar
una mayoría para aprobar los presupuestos, ¿no? Ofrecer a los partidos de los que necesita el apoyo el Gobierno para poder sacar adelante los presupuestos, ¿no? Ofrecer esta pieza, ¿no? Nosotros entendemos que es el momento de alzar la voz, de oponernos a ella, porque nos va a afectar, siendo evidentemente una medida estatal, al final nos va a afectar a las administraciones locales que, como sabe, somos el primer recurso de los ciudadanos, somos los que prestamos los servicios básicos y muchas veces, por encima incluso de nuestras propias capacidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Pues sometemos a votación esta moción que presenta el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Continuamos con los asuntos de la convocatoria, en este caso la parte de control, daciones de cuenta. Tiene la palabra el señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Se da cuenta, como en todos los plenos, a los miembros corporativos de los decretos de la alcaldía del número 14.285 de 2025 al 705 de 2026, así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en sesiones ordinarias de los días 30 de diciembre de 2025 y 8, 15 y 22 de enero de 2026 y en sesiones extraordinarias y urgentes de los días 29 y 30 de diciembre de 2025, 15 de enero de 2026 y 26 de enero de 2026, en este último caso, en esta última fecha, en 2 sesiones. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Doña Pilar Mesa. Buenos días, gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta va dirigida al presidente y a las concejalas de Igualdad y Participación Ciudadana y espero respuesta de los tres. Comienzo con una frase de Manuel Llano. La palabra tiene que estar de acuerdo con la conciencia y el discurso con el ejemplo. Esta cita subraya la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una coherencia que a la vista de los hechos no existe en este gobierno. Telde se cae a cachos y los teldenses seguimos pagando la falta de liderazgo y de proyecto. Voy a centrarme en una incoherencia muy concreta. El pasado lunes, la concejala de Participación Ciudadana anunció la apertura de los locales sociales que se encontraban cerrados. Y cito literalmente lo que dijo. Queremos locales vivos, con gente entrando y saliendo, con actividades diversas. La diversidad es una fortaleza. Estos locales deben ser puntos de encuentro en los barrios donde se construye ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo, la concejala de Igualdad decidió de forma unilateral y sin informar suspender actividades que se desarrollan en distintos locales sociales a través de las monitoras de igualdad, sin comunicación oficial, sin explicaciones y vaciando de contenidos unos espacios, como dicen, querer llenar de vida. Las asociaciones trabajan de manera altruista por el bienestar de sus barrios y no como ustedes, que cobran todos más de 2.000 euros al mes. En este caso, tanto las usuarias como las asociaciones de vecinos se enteraron por las monitoras y no por la concejalía, que a día de hoy sigue sin informar de los motivos de la suspensión de actividades en los locales sociales. Por tanto, les pregunto, ¿estamos ante un gobierno sin proyecto común, donde cada concejalía actúa por su cuenta, o es una nueva muestra de la incoherencia del alcalde entre lo que dice y lo que hace? Tras el estudio que dicen haber realizado sobre los locales sociales cerrados en Telde, ¿puede decirnos hoy cuántos locales sociales están cerrados en esta ciudad? Esperamos respuesta del presidente y de ambas concejales. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Pilar Mesa. Tiene la palabra don Héctor Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos, y en especial también a los que nos acompañan, aparte de los compañeros y compañeras de corporación, los que nos acompañan en este salón de pleno. La verdad es que mi pregunta es bastante concreta, pero es cierto que es lamentable la situación que estamos viviendo con la catástrofe del litoral, pero también es lamentable el falta de liderazgo, la improvisación sobre
la propuesta de apertura del Polideportivo Paco Artiles. Hay que tener en cuenta la necesidad imperiosa de la apertura de un espacio o un locus como ese, en el que hace más de 60 años pues comenzaban a destacar actividades y personas de nuestro municipio que han sido referentes en la vida social, deportiva y cultural de nuestro municipio. Además, los espacios que ahí se desarrollaban actividades de miles y miles de usuarios a lo largo de la historia, pero ahora aproximadamente miles y miles de usuarios pueden estar inscritos. Pero es cierto que las circunstancias en las que se han advertido o los que se han llevado a cabo el anuncio de su posible apertura puede ir en contra de lo que entendemos que puede dar la seguridad jurídica suficiente para la propia apertura. No voy a defender a ultranza cualquier medida que no vaya para abrir el Paco Artiles y que sea lo más rápido posible, pero lo que no podemos es improvisar después de más de 2 años sin mover ni un papel, y ahora queramos pues poco menos que firmar un cheque en blanco para hacer una apertura con la que estamos de acuerdo, pero en la que se adolece muchísimas circunstancias. Todas las acciones que se han llevado nos dejan a nosotros y a muchos deportistas pues muchísimas dudas. ¿Qué van a ocurrir con los distintos espacios? ¿Cómo se van a desarrollar esas actividades? ¿Qué ocurre con el propio pabellón polideportivo que está cubierto? ¿Qué ocurre con las actividades dirigidas? ¿Quién va a hacer la gestión de esas actividades dirigidas y del propio pabellón, aparte exclusivamente de las láminas de agua? Si se van a poner en marcha las 2 láminas de agua o exclusivamente una. Tenemos demasiadas preguntas y ninguna de ellas se ha resuelto. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Si es como se han apostado por una concesión de Manial que desde nuestro punto de vista pone en contra que eso, teniendo beneficios, teniendo unos precios que se cobren, teniendo una serie de aspectos que pueden ir en contra de la propia concesión de Manial, entendemos que la concesión podría ser normalmente, si al inicio de este mandato se hubiese trabajado en una concesión administrativa al uso que hubiese dado más tranquilidad, más transparencia y seguridad jurídica, y sobre todo que permita con seguridad que se termine este expediente, que no sabemos realmente si ha tenido en cuenta todos los aspectos relacionados con la publicidad, la concurrencia, la igualdad de trato, la no discriminación, la transparencia y aspectos que están vinculados a un principio de adjudicación de un servicio como este, que va a manejar recursos públicos por una entidad privada. No sé si realmente cumple o no esos beneficios, los informes no lo dejan claro y la puesta en funcionamiento del mismo también la dudamos. Evidentemente, lo que nuestro ruego y nuestra pregunta es: ¿tenemos seguridad jurídica suficiente para desarrollar esta concesión de Manial sin tener ningún argumento para terceros para que tomen acciones legales contra el ayuntamiento? ¿Tenemos la seguridad jurídica suficiente que las personas que allí desarrollen actividades lo van a hacer con plena garantía? ¿Qué ocurrirá con el resto de las actividades? Si hemos tenido casi 3 años para hacer esto, ¿por qué hemos ido a una fórmula en la que no se podrán disfrutar del 100% de los servicios que merecen los teldenses? Esto tiene más la sensación que es un anuncio de 2026, previo a las elecciones, que un anuncio que tenga una finalidad de que los teldenses y las teldenses disfrutemos de un Paco Artiles al 100%, con todas las garantías. Y teniendo en cuenta los que conocemos esa instalación, creo que usted y yo la conocemos, es muy complejo la puesta en marcha por una entidad sin experiencia en gestión de actividades fuera de las láminas de agua. Y el Paco Artiles para los teldenses es mucho más que la piscina, es mucho más que la
piscina más terapéutica. El Paco Artiles es mucho más. Creo que es una bandera en donde las actividades dirigidas, la sala multitrabajo, el pabellón polideportivo ha cogido historia de este municipio y creo que hay serias dudas. Quizás es que porque se anunció sin explicarlo, quizás es porque se hizo una junta de gobierno un día a las 2:30 de la tarde, extraordinaria y urgente para aprobarla, que a lo mejor el día siguiente hubiese sido normalizada y podíamos haber acudido otros. Quizás es porque no ha reunido a los grupos o a los distintos concejales con representación para un asunto que para usted es tan trascendental como esto. Me gustaría que el Paco Artiles se abriese mañana, no, esta tarde, pero también es verdad que considero que ha faltado transparencia, que quiero que tenga la seguridad jurídica suficiente y nos gustaría que esto no nos conllevara problemas futuros ante posibles actuaciones de terceros que se sientan perjudicados por esta fórmula que es muy compleja desde el punto de vista administrativo para poner al 100% los servicios que merecen los ciudadanos y las ciudadanas de Telde. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Esmeralda Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Antes de dar paso a los siguientes ruegos, el Grupo Municipal Vox Telde quiere trasladar nuestro más sentido pésame a todas las víctimas del tren de Adamuz. Los siguientes ruegos que paso a formular son consecuencias directas de una reunión mantenida recientemente con los vecinos de Valle de los Nueve Altos, que se dirigieron a esta concejal para trasladar de primera mano su preocupación, su malestar y su hartazgo ante la falta de respuesta del ayuntamiento a problemas que llevan años sin resolverse. No se trata de quejas aisladas ni de percepciones subjetivas, sino de demandas reiteradas, concretas y fundamentadas, relacionadas con competencias municipales claras y con situaciones que afectan a la seguridad, al mantenimiento de instalaciones públicas, a la movilidad, a la convivencia y en algunos casos directamente al bienestar y la seguridad de los menores. Estos ruegos recogen fielmente lo que los vecinos están viviendo en su día a día y lo que esperan de este ayuntamiento: gestión, responsabilidad y hechos, no más anuncios ni más excusas. El primer ruego es al ayuntamiento para que impulse de manera inmediata un programa estable de actividades dirigidas a los jóvenes, culturales, formativas y de ocio saludable, como teatro u otras disciplinas, aprovechando los espacios municipales existentes, tal y como solicita expresamente la Asociación de Vecinos, y que se informe públicamente de qué edificios están operativos, cuáles no y por qué, dado que la propia Asociación de Vecinos ha trasladado su preocupación por el mal estado y la falta de funcionalidad de las instalaciones municipales. Ruego que se actúe con urgencia en el mantenimiento del edificio municipal que presenta fisuras desde el año 2009, tal y como viene reclamando la Asociación de Vecinos, encargando el correspondiente informe técnico de un arquitecto, y que se proceda, además de la reparación inmediata de los daños causados por actos vandálicos, como las farolas rotas que, según denuncia la Asociación de Vecinos, llevan tiempo sin reponerse, reforzando la seguridad y la iluminación de la zona. Ruego que se dé información clara y veraz a los vecinos sobre el estado real del plan de asfaltado, especialmente en zonas como Olla Manrique, y que se aclaren las dudas existentes sobre aparcamientos y movilidad en Telde, incluyendo decisiones como el traslado de paradas o escenarios en actos públicos, evitando improvisaciones y garantizando la participación vecinal previa. Ruego que el Grupo de Gobierno deje de ignorar los acuerdos adoptados en este Pleno y ejecute de una vez por todas la moción presentada por Vox Telde y aprobada democráticamente relativa a la instalación de las cámaras de videovigilancia en el municipio. Los vecinos han manifestado de forma clara y mayoritaria su apoyo a esta medida tras reiterados actos vandálicos, mientras que el Ayuntamiento sigue sin actuar, permitiendo que la inseguridad aumente y que los acuerdos plenarios queden vacíos de contenido. Pedimos que se expliquen públicamente los motivos reales por los que no se ha implantado y aún una medida aprobada, que se detallen los plazos concretos, las zonas y presupuestos, y que el Grupo de Gobierno asuma responsabilidad política por el incumplimiento del mandato expreso en el Pleno Municipal. Y el último ruego es para el Grupo de Gobierno que asuma de una vez sus competencias en materia de mantenimiento de los centros educativos de titularidad municipal, porque lo que están denunciando a la familia no es una cuestión menor, sino una situación de abandono prolongado. En concreto, el Colegio Plácido Fleita se denuncia el mal estado de la puerta de acceso y un pavimento peligroso en el patio infantil, con el consiguiente riesgo para los menores. En el Colegio Padre Collado, en Lombo Magullo, las familias hablan de un deterioro constante, agravado por filtraciones tras la borrasca Emilia en diciembre del 2025, sin que el Ayuntamiento
ayuntamiento haya dado una respuesta eficaz. En el Colegio Pedro Lescano, en Valle de Ginamar, se viene denunciando años de falta de mantenimiento, lo que evidencia una dejación sostenida en el tiempo. Y, por ejemplo, el Colegio Poeta Fernández González ha sido igualmente señalado por la acumulación de deficiencias estructurales sin soluciones. Solicitamos que el grupo de gobierno deje de esconderse tras otras administraciones y actúe, porque estos centros son competencia municipal y la responsabilidad es exclusiva del ayuntamiento. Exijo que se informe en este pleno con datos y plazos de las actuaciones realizadas y de las que se van a ejecutar. Y advierto que seguir mirando hacia otro lado mientras se pone en riesgo la seguridad de los menores no es una opción política ni moralmente aceptable. Los colegios no pueden seguir funcionando en condiciones indignas por la inacción del gobierno municipal, y este abandono tiene responsables concretos. Muchas gracias. Don José Luis Macías. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Desde Nueva Canarias tenemos 3 planteamientos que queremos trasladar porque la verdad que nos preocupa bastante. El primero es en relación a la situación que experimenta o que vive actualmente la plantilla municipal, los recursos humanos de este ayuntamiento. Para nosotros los recursos humanos son básicos, pero también determinantes en la estructuración de un organismo público como es el ayuntamiento, para procurar que los servicios lleguen a todos los vecinos y que además lo hagan con agilidad y con diligencia. Nos preocupa la situación de deterioro de una plantilla municipal que desde hace tiempo agoniza, que carece de muchos recursos, como bien apuntaba el portavoz del Partido Popular en la alocución de la moción, y que en el caso de Telde la situación se ha agravado desde el año 2023 y paso a decir los motivos. Desde hace Nueva Canarias nosotros denunciamos, varios meses, desde Nueva Canarias denunciamos que desde el gobierno se dejó caducar las ofertas de empleo pública, esas que tanto trabajo costaron sacar en el año 2023, o mejor dicho, en el mandato que culminó en el 2023. Desde entonces hemos visto cómo las preocupaciones de este gobierno han estado más centradas en otras cuestiones, en otros menesteres, y no precisamente en dotar a los servicios municipales de una estructura consistente, de una estructura segura y además con las plazas que los servicios y el crecimiento que ha experimentado el municipio demanda. Entre la extensa lista de olvidos del actual gobierno, paso a detallarles simplemente el trabajo que se hizo en el anterior con respecto a la incorporación, el trabajo que se hizo que permitió la incorporación de 33 plazas para policías locales que terminaron de incorporarse en este mandato, y de además 26 trabajadores y trabajadoras de diferentes categorías. Hablamos de técnicos de la Administración General, de arquitectos, de ingenieros, de economistas, de letrados y de otros diferentes departamentos, lo que permitió o lo hubiera permitido la cobertura de manera definitiva, permanente, de esas 26 plazas en el caso de haber sacado la convocatoria que se dejó caducar. La cuestión es que este gobierno lo único que tenía que haber hecho en ese periodo de 2 años y medio era dedicarse a trabajar de verdad con rigor y profesionalidad y por supuesto culminar los procesos selectivos que nosotros dejamos iniciados en el mandato anterior, o mejor dicho, aquello que se dejó hecho y que estaba bien, meridianamente bien, que se continuara por el bien de la estructura de la plantilla municipal. Y lo peor de todo ya no es solamente la falta de planificación, de gestión, de respuesta de este gobierno. Lo peor de todo es que la respuesta que se ha tenido en este último periodo para esta cuestión incluso vulnera los básicos derechos de las trabajadoras y trabajadores a la manifestación. Aquí se han convocado mesas de negociación coincidentes con las mismas fechas y horas en las que se tenía previsto manifestar los trabajadores y trabajadoras, y eso lo saben los sindicatos. Aquí se ha vulnerado flagrantemente ese derecho fundamental. Por otra parte, se han tramitado modificaciones de crédito recientemente para minorar las partidas destinadas al capítulo 1. Lo peor de todo es que incluso para la escucha activa de las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores,
los han abocado a tener que ir a la magistratura de trabajo, o a la inspección de trabajo, mejor dicho, para que alguien les escuche y puedan ponerle oído a las necesidades acuciantes que tiene la plantilla municipal. Nuestra opinión, señor Juan Antonio, es que ya a este gobierno y a usted particularmente en este asunto se le agotó absolutamente el crédito. Y además de agotársele el crédito, ya no hay manera humana de sostener la decadente situación de los servicios municipales. Por lo cual formulo la siguiente pregunta. ¿Nos va a explicar usted, bueno, mejor dicho, su concejal de Recursos Humanos, o usted, uno de los dos, si van a asumir la responsabilidad por la pérdida de todas esas plazas, por el desmantelamiento sistemático de la plantilla municipal, por la falta absoluta de resolución ante tantos problemas de la ciudadanía por falta de recursos humanos o por la situación de caos absoluto que vive el departamento? Aprovechamos el punto para agradecer la ingente labor que desarrollan los trabajadores y trabajadoras de recursos humanos para intentar reconducir este descalabro. En segundo lugar, la intervención hace referencia al asentamiento ilegal que se ubica en Playa del Hombre. Ya en el pleno de 2024, que fue la última intervención exprofeso que tuvimos con respecto a este asunto, anteriormente en voz la compañera Celeste también lo había hecho, urgimos al gobierno a actuar de manera urgente ante la alarma social generada por la proliferación de un asentamiento ilegal que tiene tantos problemas dentro como fuera, es decir, lo genera dentro del propio asentamiento y las consecuencias las sufren y las padecen los vecinos de Olla Pozuelo y también los vecinos de Telde que vienen a disfrutar de esta zona de la costa de Telde. Por no hablar también de la decadencia del barrio, que ya solo hablaremos en otro orden. Entonces, usted, señor alcalde, nos indicó que se iba a convocar una reunión conjunta de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sociales para atajar este problema de manera efectiva. Nosotros le ofrecimos nuestra colaboración. Recuerden, estamos hablando de 2024. A la vista de los escasos avances, volvimos a intervenir en el pleno de julio del 2025, urgiendo de nuevo a paralizar, o a mejor dicho, buscar la manera de resolver la situación de insalubridad extrema, de exclusión social que se estaba generando en torno a las infraviviendas y a todo el entramado que se desarrolla en este terreno. Y por supuesto, la afección creciente a los vecinos que ya, según palabras de ellos, esto no lo inventamos nosotros, si quieren, les invitamos a que vayan y hablen con ellos, ya no aguantan más, no saben cuál de las dos cuestiones no aguantan más, si la situación del asentamiento ilegal o si la falta de respuesta por parte del gobierno. Una vez más, señor Juan Antonio, en su condición de alcalde le pregunto, ¿podría indicarnos las medidas urgentes que tiene previsto adoptar su gobierno para paliar de inmediato esta grave situación de insalubridad extrema, el riesgo de exclusión social que padecen las personas que residen de esta manera en el asentamiento y también la de inseguridad constante que sufren los vecinos que residen en el entorno de Playa del Hombre y Olla del Pozo? Deterioro de barrios que se acrecenta cada día más con esta situación a la que el gobierno no tiene capacidad de respuesta. Y tercer y último punto por ahora, en relación al episodio de contaminación que sufre la costa de Telde desde el pasado mes de octubre de 2024. Mire, señor alcalde, en octubre de 2024 Telde sufre un episodio de contaminación sin precedente, grave, serio, que no solo afecta al medio marino, sino que afecta a toda la vida social, a la vida y costumbre de los vecinos en el uso de las playas, afecta posteriormente, aunque al inicio no se estimó por parte de nadie que esto se prolongara tanto, pero empezó después a afectar la parte económica y socioeconómica, mejor dicho, de la zona de la costa, no solamente de los negocios de restauración, sino de otras diferentes actividades económicas inherentes a la propia actividad de la costa.
Nosotros criticamos entonces la pasividad absoluta de este gobierno al tardar más de 20 días en reaccionar de manera oficial, al menos para cerrar de manera preventiva las playas ante, primero, el riesgo sanitario o el riesgo bacteriológico para los usuarios, cuestión que choca. Y decimos, hace 2 días, concretamente el miércoles de esta semana, Telde vuelve a enfrentar un nuevo episodio de contaminación y de forma automática el mismo día se cierran las playas. Sorprende que para un supuesto se tardara 20 días en reaccionar y para otro supuesto se tardara solamente horas. Cuestión que es de agradecer, pero entendemos que ese mismo rigor se tenía que haber tenido desde el primer momento. Desde entonces, desde octubre de 2024, los cruces de versiones, de acusaciones, de documentación, como mismo dijimos en la intervención del pleno anterior, decimos ahora, solo han alimentado opacidad y un estado de incertidumbre latente, constante entre los comerciantes, los vecinos, los usuarios y evidentemente los grupos políticos que desconocemos actualmente, a día de hoy, día 30 de enero, el estado actual de todas las diversas actuaciones que se han venido realizando después de diciembre y por supuesto nos vuelve a preocupar que haya otro episodio de contaminación sin tener todavía fresco y actualizada la información sobre los anteriores. Reiteramos la pasividad y la falta de diligencia desde el primer momento, no por una cuestión de labor de oposición, sino porque entendemos que ante estas cosas el estallar en un momento dado se tiene que materializar de otra manera y no en un artículo o en una comunicación de prensa. Estallar podría ser presentarse de inmediato, en el caso de que el gobierno de Canarias no coja el teléfono, presentarse de inmediato en la puerta, yo me siento allí y hasta que no me atiendan no me levanto de allí, porque lo que está en riesgo, en juego, son mis vecinos, los empresarios y empresarias de mi ciudad y los usuarios y usuarias de la playa que son de Telde y también de fuera de Telde. Reiterarles por también la opacidad que ha habido sobre las acusaciones y esto, reitero una vez más, lo decimos en el sentido de nuestra responsabilidad dentro de este salón de plenos para atajar los problemas que son directamente competencia nuestra y que a la vista ha quedado en función de la información que se ha vertido en la prensa, que no tenemos garantías de que las cuestiones que dependen de esta administración estén todo lo controladas que deberían estar. Y baso mis 3 preguntas en estas cuestiones. La primera en la condición de alcalde de esta ciudad de Telde, y le digo, como mismo le planteé, con la estimación de los márgenes temporales abiertos a interpretación, margen primero de 20 días y ahora de horas, márgenes abiertos a interpretación desde el día 3 de octubre, ¿podría usted aclararnos a qué se debió esa inacción y esa pasividad municipal desde el principio? Cuestión que contrasta, reitero, con lo que sucedió hace 2 días. Y por supuesto, ¿a qué se debe la falta de transparencia de manera de reunir a los portavoces, explicarles el día a día, establecer una mesa de seguimiento con una convocatoria semanal? Toda esta cuestión que no se está celebrando y que nos mantiene en una incertidumbre a cuya sensación de incertidumbre solo le podemos poner cierto remedio con lo que ocasionalmente aparece en la prensa. Y gracias, una vez más también lo digo, a la iniciativa vecinal y colectiva en forma de plataforma por un litoral limpio, porque es casi la que le ha puesto las pilas a todas las administraciones en esta historia y reconocerles esa labor gratuita, desinteresada, pero que sin embargo es la que está moviendo toda la historia esta. Reiterar la pregunta en esos términos. La segunda pregunta, igual en su condición de alcalde, ¿podría explicar a todas las vecinas y vecinos, a los grupos políticos, la situación actual de las playas, los diferentes expedientes? Y le pregunto esto teniendo en cuenta que se ha blindado el expediente anterior tal y como se anunció en la prensa. Se ha blindado el expediente y por tanto no tenemos manera de saber, salvo por las comunicaciones que salen, y es salir una comunicación en un sentido y a los 2 minutos sale otra comunicación en otro medio en otro. ¿Podría explicarnos a todos la situación real
y evolución del episodio de contaminación, los resultados de las analíticas y muestreos practicados en el agua de cada una de las playas de manera transparente, rigurosa, ordenada cronológicamente, para hacernos una composición del lugar lo más precisa y acertada posible, y máxime teniendo en cuenta que hace 2 días Telde vuelve a ser asolada por otra situación de contaminación. Y la tercera pregunta, y esta es en la condición suya de presidente del Consejo de Administración de la empresa Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio. Considerando también el amplio cruce de versiones, de información, de documentos que han salido, algunos incluso con algunos tachones, en relación a este episodio de contaminación y que incluso han referido al emisario 222 en alguna ocasión, así como la publicación de otras informaciones que se detallan con posibles incumplimientos de las instalaciones municipales denominadas Edari Silva y Edars de Ojos de Garza e incluso la de Olla del Pozo. Además, incluso estas cuestiones incursas en la investigación judicial abierta por la Fiscalía y que todavía tampoco tenemos conocimiento, como es normal, de las evoluciones que han tenido dentro de esa investigación, pero que están incursas y lo sabemos. ¿Podría decirnos en ese sentido la situación real de las referidas Edari de Silva y Edar de Ojos de Garza y Olla del Pozo, referente a la veracidad de esos informes técnicos que incluso ha anunciado, ha dispuesto la empresa adjudicataria Aquanaria, en los que hablan de supuestos incumplimientos graves en tales instalaciones depuradoras, toda vez que ha quedado en entredicho su adecuado funcionamiento, su operativa, y ha resuelto además señalada su posible implicación como origen inicial del episodio de contaminación surgido a principios de octubre del 25. Y reiteramos que planteamos estas cuestiones en defensa de nuestros vecinos, de los usuarios de la costa de Telde, de las empresas, comercio y quienes hayan experimentado algún tipo de daño o pérdida económica inherente a esta situación. Y sobre todo, por supuesto, porque en necesaria y justa transparencia con nuestros vecinos y con esta corporación local, no queremos ser cómplices de las posibles inacciones o incumplimientos del actual gobierno en cuanto a esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Don Alejandro Ramos. Muchas gracias. Más breve, pero no por ello más importante, o menos importante. Pero voy a intentar ser lo más concreto posible. En relación a Rita Hernández, quería aprovechar para reconocerle la competición que va a haber este fin de semana. Creo que es un hecho contrastable que venga una final de balonmano, nos hace grande como municipio. En cualquier caso, nos gustaría saber si se ha tenido previsto algún tipo de actuación de cara a ese evento, y de hacerlo así, quién es el órgano que lo va a hacer en cuanto a las mejoras y aquellas mejoras que se vayan a realizar. Así que, antes que nada, pues reiterarle el reconocimiento. Al concejal de Asesoría Jurídica, nos gustaría saber, de cara a las respuestas a los juzgados, ¿se suele tramitar, como todos sabemos, a través del LESNES o tiene que estar una habilitación a los distintos procedimientos? Nos gustaría saber si se habilitan a través de usted o los concejales o incluso el alcalde tramitan directamente al juzgado, se focaliza o todo se centra en usted, sobre todo por la carga de trabajo. Con respecto al proyecto Integramos, preguntamos con anterioridad sobre ese proyecto. Nos gustaría saber los avances que se han desarrollado del último pleno a este. Por lo tanto, saber un poco la situación en la cual se encuentran los mismos. A los aspirantes a entrar en la administración le han dicho que al principio estaba en intervención, ahora le han dicho que está con la jefatura de servicio de educación. Nos gustaría saber, en definitiva, en qué situación se encuentra este proyecto Integramos, que tiene que ver con la incorporación de personal a prestar un servicio que creemos que es muy importante. En relación a la concejala de Mercados, si nos podría decir si se tiene previsto alguna actuación con el Mercadillo de Ginamar. Hay muchos vecinos que hablan de una situación que se desborda. Los propios funcionarios actuantes que se tienen allí a veces hablan de falta de atención y de apoyo, incluso desde el punto de vista policial y de algunas personas que están ocupando aquel espacio sin ningún tipo de habilitación y demás. Y en cualquier caso, aquella posible actuación que se pudiera dar.
Y por último, simplemente en cuanto a los vertidos, algo muy sencillo, muy simple, como ciudadano también, que merezco la verdad y que merecemos la verdad, nos gustaría saber pues, la información que se pueda dar y se pueda hacer, dado que en las redes sociales hemos comprobado a través de su partido que hay una nueva alerta en este sentido de restos orgánicos, y definitivamente se puede o se señala ahí que hay un mismo origen, que son las aulas marinas de Acuamarina. Dentro de esa información, lo que se pueda aportar, lo que se pueda decir y sobre todo saber de una vez que, sabiendo que falta un informe del SEPRONA que es fundamental, pues el origen del vertido y lo que ha provocado en la insalubridad de las aguas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Alejandro Ramos. Empezó del final hacia el principio. Siempre me ha caído bien y he admirado su manera de hacer política, don Alejandro Ramos, pero cada vez estoy más convencido que tarde o temprano tendremos algún futuro, a lo mejor fuera de este salón de pleno y de este ayuntamiento, que el camino nos va a unir porque tenemos muchas cosas en común y es la manera en la que se formulan las cosas y se construye bajo la labor de oposición. Lamento que sea tan claro porque le entiende la ciudadanía, la entendemos nosotros. Si a veces se mete y se enroca en algún discurso, pues a lo mejor no le entienden, porque yo es que ni entiendo a veces tanto discurso. He sido permisible, creo yo, con todos y cada uno. Es decir, no les he puesto límites en los discursos, pero sí les pido, para poder entender exactamente lo que preguntan, de ir directamente a ruegos y preguntas, porque al final nos metemos en una exposición y les digo la verdad. Si a mí me cuesta a veces entenderlo, y estoy aquí en el día a día y sé de lo que hablan, imagínense ustedes los ciudadanos. Y yo creo que ustedes lo que pretenden es fiscalizar al gobierno, pero que esas preguntas las entienda la ciudadanía. Y si nos enrocamos en información, yo les agradezco. Yo, fíjese usted, tirándome piedras sobre mi tejado, que sean claros, es decir, en ruegos y preguntas. Y eso no significa que no sean igual de importantes, como acaba de decir don Alejandro Ramos. Empezamos con el Rita Hernández. Nosotros somos los primeros agradecidos con el resto de administraciones. Y ahí su compañero Aridane Romero, del Partido Socialista, como consejero de Deportes, y el Gobierno de Canarias, Poli Suárez, igual que su viceconsejero, han apostado para que este evento deportivo tan importante se haga en Canarias y que de los 88 municipios se elija Telde. Para nosotros es un honor, y es verdad que son ellos mismos los que nos están echando una mano con las propias mejoras. Ahí el Cabildo de Gran Canaria nos está echando una mano considerable. Con Aridane Romero, yo siempre lo he dicho, en todos los asuntos hemos encontrado un aliado perfecto para impulsar todas las cuestiones relacionadas con el deporte, un hombre que viene de lo local, que entiende las dificultades que pueda tener la administración, que nos ha ayudado con las subvenciones y que en temas como esto apuesta a que se haga en una ciudad como Telde. Por lo tanto, el agradecimiento al propio consejero de Deportes y al Gobierno de Canarias, igual que la Federación. Hay pequeñas mejoras las que se han hecho, que son gracias a ellos. Referente al mercado o mercadillo de Ginamar, se está trabajando en una subvención que hace bastante tiempo que tiene esta administración de rehabilitación y adesentamiento del espacio, y se está trabajando con ese expediente, además de la ordenación. Es decir, a nadie se le esconde de que es un mercadillo que lleva muchos y muchos años padeciendo una falta de organización y que estamos intentándolo hacer pues lo mejor posible y lo antes posible, a sabiendas de las dificultades que tiene el propio área, que durante mucho tiempo estuvo sin nadie al frente, sin jefatura de servicio y sin prácticamente personal. Integramos el proyecto, fue devuelto por parte de la intervención municipal, se está trabajando nuevamente en los documentos contables para su posterior fiscalización y que comience cuanto antes pues este proyecto que estaba ahí. Vamos a ver si yo soy capaz de responder a todas las cuestiones de don José Luis Macías de manera más escueta y más clara para que se me entienda en las respuestas. Don José Luis Macías, yo llevo algo más de 2 años y pico, pero su grupo municipal ha tenido responsabilidades de gobierno en esta administración prácticamente la mayoría de todos estos años de la democracia. Hemos pasado de una plantilla de cerca de 1.000 trabajadores a 300. Eso no lo hace un gobierno en 2 años. Entonces, responsabilidades del agotamiento y de la merma del personal municipal, algo tendrá que ver. Y en la última etapa gobernaron 8 años. Yo llevo 2 años. ¿Usted quiere que yo pase de 300 trabajadores a 1.000? Mire, usted me está diciendo, no, se caducaron las plazas. Las plazas no se caducan en un año. Las plazas, ustedes las aprobaron y no las sacaron. Ustedes lo que quieren ahora es que ustedes aprobaran las plazas y que nosotros las sacáramos. ¿Por qué no las sacaron ustedes? Cuando nosotros comenzamos este gobierno, nadie al frente de los recursos humanos. Una jefatura denunciada por los sindicatos, sin dirección general,
una convocatoria de la policía local sobre la mesa con un tribunal que no procedía a su examen ni a su evaluación porque no se le había pagado al tribunal, sin los contratos menores de folios ni de escuela de idioma para examinar esas pruebas de idioma, y todo eso lo tuvo que hacer este gobierno. Si todo lo tenía tan bien preparado, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Yo le invito a esos expedientes de oferta de empleo que dice que dejaron preparado y que solamente era continuar, que me diga usted el número de expedientes para yo localizarlo y exponerle a la ciudadanía pues cómo se quedó y cómo estaba. Nosotros tuvimos que hacer frente a un proceso de estabilización de la plantilla, que ustedes tuvieron tiempo y que no ejecutaron, y que nosotros hemos tenido que hacer junto con esa oferta de empleo. Nosotros hemos tirado de listas de reserva con otras administraciones, cuestión que ustedes no hicieron. Hemos incorporado, ustedes hicieron por una agencia temporal de empleo, trabajadora social, lo nunca he visto. Nosotros lo hicimos por listas de reserva, que cuando fuimos a hablar con doña Margarita de Función Pública del Cabildo de Gran Canaria, nos dijo, menos mal que viene Telde, porque aquí no se había acercado nadie en las listas de reserva. Telde no tenía absolutamente a nadie en listas de reserva. Hemos incorporado cerca de 60, 70 personas a través de las listas de reserva y además pues intentando mejorar todas esas cuestiones. Que nosotros convocamos una reunión con los sindicatos a la misma hora y el mismo lugar que tenía otra concentración, falso. Nosotros convocamos a los sindicatos a las 8 de la mañana. La concentración era a las 11. Se les comunicó, se le cambió el horario y no coincidió. Por lo tanto, usted está faltando la verdad cuando dice que les convocamos a la misma hora de una concentración. De hecho, la invitación decía que era a las 8 de la mañana y que en caso de dilatarse en el tiempo se paraba la reunión y se continuaba debido a la proximidad de la fecha de Navidad, que es lo que se estaba trabajando con ellos. Referente a la cuestión de la contaminación marina, yo he hecho en falta también que usted traslada a su grupo municipal en el Cabildo de Gran Canaria la moción, que es lo que se acordó en este salón de pleno, de instar al resto de administraciones a tratar la moción. Comprométase usted que en el próximo pleno del Cabildo de Gran Canaria usted vaya a tratar la misma moción que se trató en Telde en el Cabildo de Gran Canaria. Yo no sé si usted mantiene contacto con los vecinos y vecinas en referente a este asunto o la plataforma. El sentir de la plataforma, y ayer tenía una reunión por la tarde con ellos junto con el concejal de Agua, el sentir de la plataforma y las manifestaciones que hace Nueva Canarias a este asunto es contradictorio totalmente. Mientras ustedes apuntan, y están libres de hacerlo, a este alcalde y a esta presidencia, los vecinos exigen el cese de la actividad. No le he visto ni una sola declaración pronunciarse en contra de esas aulas, en contra de esa concesión. En el día de hoy no ha dicho absolutamente nada referente ni qué se ha hecho, ni contra el director de pesca, ni con el consejero. Yo he sido respetuoso cuando usted ha hablado. Si usted me deja hablar, y sí, pero si usted me deja hablar y responder, yo he sido paciente, no le he cortado. Yo le pido solamente la misma lealtad institucional, que no me interrumpa y que me deje responder para intentar coger hilo y poder responderle a todas las preguntas. Si usted no me deja, pues evidentemente no puedo responderle, señor Macías. Yo creo que he sido bastante educado al intentar tirar de esa madeja que intentó hacer en su discurso e intentar responder. Por lo tanto, yo le insto a presentar ese acuerdo en el Cabildo de Gran Canaria y además pues pelearse con el resto de administraciones para la revisión de esas concesiones, que es el sentir de la plataforma. La plataforma es lo que dice. Por lo tanto, yo me alegro de sus manifestaciones porque en el día de ayer, cuando me reunía, yo no sé si le trasladan, yo sé que miembro de la plataforma es su secretario político y presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa, que le puede trasladar también lo que se habla. Si cierro las playas rápido porque las cierro, si tardo porque las cierro, es decir, eso es lo que dice la calle. Nosotros actuamos cuando están las actas de sanidad, por lo tanto, tanto antes como ahora, hemos actuado sobre la marcha cuando están las actas de sanidad, cuando está la recomendación sanitaria. Por lo tanto, antes y ahora, por cierto, año 2025 dijo de manera reiterada, año 2024 en su discurso, que yo sepa, en el año 2024 no hubo ningún episodio. Lo digo por si lo quería corregir después el corte. Por lo tanto, ¿por qué se ha blindado toda esta información? ¿A usted no le parece sospechoso? Es lo que yo le preguntaría o lo que yo expondría si queremos remar todos en una sola dirección. ¿Cómo es posible que haya una parte interesada que tenga tanta información que solamente pueda manejar la administración? Eso no se lo ha pensado usted. Usted hoy ha tomado palabras y discursos que usa la propia empresa y ha preguntado argumentos por qué lo sabe la empresa. Por lo tanto, ante este silencio, nosotros lo que hemos hecho es una cuestión clara, blindar el expediente con un informe en el que se declara la confidencialidad de los mismos.
Y es más, he ordenado una investigación para ver qué personas han tenido acceso a esos expedientes. Y quizás ahí obtendremos esa respuesta. Yo me gustaría obtener esas respuestas, es decir, saber el por qué alguien que no pertenece a la administración tiene esos documentos y preguntan con esas cuestiones tan exactas. ¿A usted no le parece sospechoso? ¿O habrá personas que tienen acceso o que manejan información que no defiende los intereses del ayuntamiento o que no defiende los intereses de los ciudadanos? ¿No quedó retratado este salón de pleno en la pasada moción por donde algunos atacaban y apuntaban con sus argumentos? Por lo tanto, yo le digo, antes de caer en el error, antes usted incluso dijo ya hasta que la Fiscalía estaba investigando al emisario. Me sorprende que tenga esa información. Sí, me sorprende la verdad que usted diga aquí que la Fiscalía está investigando el emisario. Me gustaría saber de dónde obtiene usted la información. Por lo tanto, ante todas estas cuestiones, nosotros hemos tratado y le invitamos en el pasado pleno, hable usted con el técnico responsable. ¿Usted le llamó, usted acudió, usted fue al despacho? No. Por lo tanto, yo sigo con la mano tendida para trabajar, para construir, porque al final uno aquí representa a la ciudadanía. Y hay asuntos en los que hay que remar y hay asuntos en los que uno puede atacar. Y se lo digo por experiencia. Yo estuve 8 años en la oposición y usted verá mi discurso en los primeros 4 años y mi discurso en los segundos 4 años. Cómo aprendí, a base también de tirones de oreja, de las cosas que se podía hacer oposición y de las cosas que no se podía hacer oposición. En una cuestión como esta tan delicada, le digo, yo que estoy en la calle y que me reúno con la plataforma, los vecinos quieren que rememos y que estemos todos juntos. Y habrá tiempo de depurar responsabilidades. Mire, si la responsabilidad es mía o de quien sea, la asumiré, pero en el transcurso lo que están haciendo solamente es achacar al alcalde, al alcalde, al alcalde, al alcalde. Exijan responsabilidades al resto de administraciones, presenten esa moción en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, peléense con las concesiones administrativas, vayan a buscar la verdad, pero es que la sociedad, la gente de la calle, lo único que ve es cómo se utiliza esta crisis como un arma política para intentar desgastar al alcalde. Por eso empezaba con el discurso de Alejandro Ramos. Mire, líder de la oposición, porque es el que más representación tiene en la oposición, podría utilizar un discurso mucho más agresivo a esta historia. Como vecino quiero saber la verdad, lo que sucede en el vertido y remar. Quizás eso es lo que la gente de la calle quiere de sus cargos públicos que le defienda. Continúo con doña Esmeralda, referente a las videocámaras o las cámaras de vigilancia. Yo se lo intenté explicar cuando usted trajo la propuesta en el Salón de Pleno. Nosotros no podemos colocar cámaras de seguridad en la calle, es decir, tenemos que tener una autorización expresa de la delegación del gobierno, porque estamos hablando de datos y de protección de datos. Yo no puedo poner una cámara en la calle así como así. Y la delegación del gobierno necesita unos índices contrastados de inseguridad ciudadana avalados por Policía Nacional para su instalación. Entonces, nosotros no manejamos esos datos, es decir, tiene que ser la Policía Nacional, que es la competente en seguridad ciudadana, la que traslade la necesidad a la delegación del gobierno. Esta reunión la hemos mantenido por hace mucho tiempo, porque sí es verdad que podemos tener cámaras de tráfico, que son las que ordenan, que son las instaladas en los polígonos industriales, pero no podemos tener cámaras de vigilancia. Y Las Palmas de Gran Canaria, que ha conseguido instalar muy poquitas en algunos pasos, le ha costado muchísimo porque tiene que tener unos argumentos. Yo no tengo la capacidad ni la autoridad de poner una cámara de vigilancia en la calle porque iría contra los derechos de los propios ciudadanos. Necesito el aval de la delegación del gobierno y la delegación del gobierno a la misma vez unos índices para poder hacerlo. Referente a los colegios, yo le entiendo su preocupación. Si yo soy el primero, y aquí yo creo que hay varios concejales que han mantenido responsabilidades en el área, como don Juan Francisco Artiles y otras personas que están por aquí. Los colegios, muchos de ellos tuvieron una construcción con una vida de 20, 30 años, centros educativos que eran de paso, al final se han instalado y hay colegios que tienen 60, 70 años y no se construyeron nuevos. Y ahí, poco a poco, y mire, y yo le pongo la medalla a quien la tiene. En el gobierno anterior, al frente, cuando estaba don Juan Francisco Artiles, se comenzó a hacer verdaderamente una rehabilitación de los centros educativos. 33 colegios presentan muchas carencias, falta de mantenimiento. El ayuntamiento es competente en 3 cuestiones: mantenimiento, vigilancia y servicio de limpieza. El resto es Consejería de Educación, Infraestructura
en las zonas de sombra, todas esas cuestiones no son. Es verdad que el ciudadano, al tener su administración más cercana, ayuntamiento, y por discursos que se confunde como el ayuntamiento es el competente en la educación de los colegios, pues por discursos como eso se confunde a la ciudadanía. Una falta de mantenimiento sin mirar a nadie ha ocasionado que hoy en día los problemas sean mayores. El Plácido Fleitas, que usted menciona, con don Juan Francisco Artiles, hará 3 años aproximadamente, se hizo una rehabilitación importante del colegio. El Pedro Lescano también se hizo esa rehabilitación. Con los medios que tenemos, y lo acaba de exponer, de antes existía cerca de 1000 trabajadores, cuadrillas en educación, en deporte, en patrimonio municipal, patrimonio histórico, servicios municipales, obras públicas, todas estas cuadrillas que rondaban los 300, 400 trabajadores, hoy solamente hay una cuadrilla para todo. Una cuadrilla para todo, para educación, para deporte, para servicios municipales, para obras públicas, con 10, 15 personas. Y con esas 10, 15 personas hay que ir actuando. El proceso administrativo tarda más. Se han hecho obras de emergencia y se han aprobado recientemente, fase quinta y otras cuestiones. Se han intentado intervenir, pero no podemos engañarnos. Primero, saber lo que es municipal, lo que es de los colegios y lo que es ayuntamiento y lo que es la propia consejería. Desde el área se está intentando trabajar con un acuerdo con la empresa pública para el mantenimiento de los colegios, para intentar dotar de personal de mantenimiento de esos colegios, porque si no es que no vamos a ir a ninguna parte, porque podemos programar, y así ha sucedido, y le han sucedido a todos los gobiernos anteriores. Puedes programar una obra que mañana te sale una obra de emergencia y tienes que dejar el expediente a un lado y tratar la obra de emergencia. Eso es lo que pasa con los colegios. Y después los procedimientos administrativos, la contratación y toda la historia es muy, muy complejo. En el Padre Collado también ha intervenido el ayuntamiento con una obra de emergencia y ha actuado también la consejería. Es decir, son situaciones muy, muy complejas. Y después también los costes. La Escuela Unitaria de la Gavia tiene una parte rehabilitada en el mandato anterior importante y ellos pretenden o intentan utilizar todo el centro con 11 alumnos, 1,5 millones de euros. Cuando a lo mejor hay otros colegios con 300, 400 alumnos, José Tejera en Ginamar, que a lo mejor con ese dinero pues se puede hacer muchísimo más en el colegio. Es decir, es muy, muy complejo la situación de los colegios. Yo le invito, es verdad que, y no justifica la ausencia del concejal de Educación por una cuestión familiar, que visite los colegios y se le explique, y la técnica, la jefa de servicio, se lo puede explicar todos estos procedimientos para que entienda la complejidad de todas estas cuestiones. Don Héctor Suárez, si hay una cosa que me alegra es que se hable y se debata sobre el Polideportivo Paco Artiles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la capacidad de llegar a una parte de la población, ustedes cada vez que hacen una manifestación o cuelgan o hacen un vídeo, una publicación, están llegando a otra parte de la población que nosotros no llegamos, desgraciadamente, y se están enterando al menos que vamos a abrir el Polideportivo Paco Artiles. Entonces, nos critiquen, hablen para bien o para mal de la gestión, pues al final la población se está enterando que se va a abrir el Polideportivo Paco Artiles, compartan o no compartan el método. Don Héctor Suárez, pasaré a la historia como el alcalde que abrió el Polideportivo Paco Artiles. Usted pasará a la historia como el alcalde que cerró el Polideportivo Paco Artiles en su mandato y en sus últimas semanas. Usted no fue capaz de prorrogar el contrato que tenía LUDE para la gestión de ese polideportivo. Usted engañó a esos trabajadores diciendo que iban a formar parte de la plantilla municipal. Los concentró y los tuvo en toda la plaza y reiteró en las manifestaciones públicas que esos trabajadores de LUDE iban a formar parte de la plantilla municipal. Al final ni abrió el polideportivo ni esos trabajadores encontraron su empleo. Por lo tanto, ahí está la gestión de uno y de otro. El mismo modelo, y aprovecho para explicar algunas dudas, una concesión de manial se ha utilizado, y se lo digo y lo confieso hoy, lo he dicho en alguna ocasión, cuando yo estaba en la oposición y buscándole salida al Polideportivo Paco Artiles, empecé a analizar cómo se había hecho la gestión en otros polideportivos de España, y analizando y buscando me encontré dos cuestiones que a lo mejor usted conoce porque ha sido intermediario en las gestiones de alguno de ellos. Piscina municipal 29 de abril, que hay en Mariucha, es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y piscina pública de titularidad municipal, Julio Navarro, que lleva la fundación del Club Natación Las Palmas, que usted conoce porque ha sido intermediario en gestiones perfectamente. Entonces, siguiendo esos dos modelos, cogí el expediente, me hice con el expediente y me senté con doña Carmen Hernández. Sin decirlo públicamente, sin venderlo, me senté con la alcaldesa y le llevé el expediente entero. Y le dije, yo estando en la oposición, te dejo los argumentos para que puedas abrir el Polideportivo Paco Artiles. Cogió esa documentación
e inició los trámites. No es una cuestión que me saliera ahora porque soy alcalde, sino que se barajó desde el principio. Me senté con la Federación Canaria de Natación, lo dialogamos, lo hablamos, lo estudiamos, miraron la instalación. Es una copia exacta de los procedimientos de concesiones de Maniales de la piscina pública 29 de abril, hecha por concejales del Partido Socialista, Aridane Romero, exactamente mismo procedimiento, que por cierto, grave error, y don Héctor Suárez, usted que viene del mundo deportivo, el Partido Socialista también, que tiene alguna vinculación con el deporte, decir que la federación es una entidad privada. Lo dijo antes, lo ha entregado en una entidad privada. Es decir, Federación Canaria de Natación, todas las federaciones son entidades públicas. Y ustedes están diciendo por ahí que se entrega a manos privadas. Es decir, Federación Canaria de Natación, entidad pública, reconocidas por el Gobierno de España de utilidad pública. Es decir, un paso más allá todavía. Y me sorprende, pero bueno, a mí me gusta que lo digan públicamente para que la ciudadanía sepa. Gracias a ese concepto de utilidad pública es lo que hizo don Aridane Romero, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado mandato, que descubrió, porque la piscina 29 de abril tenía ese mismo problema, se acabó la concesión, la llevaba un club y don Aridane Romero encontró ese camino de la concesión administrativa para una adjudicación directa con la federación. Si ustedes ven el expediente de Las Palmas de Gran Canaria, del Partido Socialista y el de Telde, es un copia y pega en todo el procedimiento, en la misma manera de hacer. Mire, se entrega a una entidad pública que nosotros, a diferencia del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria, hemos dicho que existe una mesa de precios donde el ayuntamiento va a acordar los precios con la federación, cosa que no lo dice el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se reservan plazas para usuarios de servicios sociales, cosa que no hizo el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Socialista. Se habla de la disposición del ayuntamiento en cualquier momento de la instalación. Usted también antes dijo, entiendo bajo el desconocimiento, no, porque la Federación de Natación solamente tiene la experiencia y la gestión de la piscina. Vaya a la piscina 29 de abril, pabellón deportivo, para que vea usted todas las actividades dirigidas que se hace. Es decir, habla el desconocimiento. Son actividades dirigidas que se realizan. Déjeme hablar, don Héctor, que yo le respeto siempre. Es mi turno, es decir, yo le respeto. No me interrumpa. Yo creo que soy respetuoso y les dejo hablar todo el tiempo. Le pido, por favor, le llamo al orden para que me deje hablar. Le estoy diciendo que me deje hablar, por favor. Le invito a ver las actividades dirigidas que hace la Federación Canaria de Natación en el complejo deportivo 29 de abril. Existe una memoria en la que habla de horarios, que habla de responsabilidades, 40 páginas, a diferencia de las 3 que hizo don Aridane Romero, concejal de Deportes del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, hasta el 10% de la inversión que tiene que repercutir en la instalación es lo mismo que hizo Aridane Romero del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, todos esos argumentos, bueno, yo le mandé la noticia y si me permiten la palabra, se rió de los argumentos que se utilizan aquí en comparación, que es lo mismo que ha hecho en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y es más, me dijo Juan Antonio, no solamente lo hice con la Federación Canaria de Natación, lo hice con las pistas de pádel, lo hice con el club de tenis, lo hice con muchas federaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, es un método que se utiliza y se hace con entidades públicas, de utilidad pública, que cuenta con informes jurídicos sobre el procedimiento y sobre la memoria que se realizó, que está avalado por la secretaria de la Junta de Gobierno, que es la que va y la que se lo lleva, y ahí están trabajando para abrirlo. A mí me hubiese gustado y alegrado que también reconocieran el trabajo técnico, jurídico de todas las personas que han participado en el expediente para llevarlo a cabo y para que se proceda a la apertura del Polideportivo Paco Artiles. Pero vuelvo y repito, es un tema que me gusta, que hablen, que debatan, que saquen en medios de comunicación, porque si nosotros llegamos a una parte de la población, ustedes tienen otros seguidores, otras personas, otros contactos que les siguen y por lo menos se van enterando también que abre el Polideportivo Paco Artiles. Referente a las asociaciones de vecinos, hay que diferenciar dos cuestiones. Una es los talleres y actividades que se están emprendiendo y otra es la cuestión
que está intentando hacer desde Participación Ciudadana, que es abrir aquellos locales o recuperar aquellos locales. Mire, se sorprende por una concesión de Manial o un proceso de una instalación pública. Aquí se llegó a hacer entregas de llave en mano y después ya una celebración de una cantina en una asociación de vecinos o un local para darle una cafetería en Narea o para dar otra cafetería en Melenara, sin autorización, sin documentación, sin expediente, sino pase usted por aquí, llévese la llave y después ya el ayuntamiento lo recuperará. Hubo locales sociales que se alquilaban en Mil Anuncios su gestión. Y ahí estaba el responsable que le dio las llaves, haciéndose la foto, sin nada de expediente. Entonces, lo que estamos haciendo es recuperando asociaciones de vecinos cerradas para ponerlas a disposición de la ciudadanía. ¿Qué asociaciones de vecinos están cerradas? Mire, está la de Jos de Garza y la del Calero Alto, que don Héctor Suárez las conoce perfectamente bien porque tuvo alguna complejidad cuando era concejal de Patrimonio. Se recuperó por parte de la Administración, sobre todo la del Calero Alto, y como bien sabes, ahí quedó pues todo el almacenamiento de alimentación y de todo lo que quedaba. Ahí tenemos que hacer un contrato menor de limpieza y aseo de ambas para ponerlas en marcha. Tenemos cerrada Faraday, también en el punto Filato. Tenemos Caserones Bajos, tenemos Tesén y tenemos muchísimas más asociaciones de vecinos cerradas. Entonces, la idea es ir activándolas, muchas de ellas, la Barranquera, la Solana, con problemas eléctricos que se dejaron de pagar, que se llevaron los contadores, que no tienen proyectos. Todas esas cuestiones es la que tenemos, incluso algunas se llegaron a enganchar al alumbrado público con el consentimiento de algunos. Por lo tanto, todas esas cuestiones es la que intentamos ordenar y hacer un expediente y, evidentemente, yo lo entiendo porque usted presentó un escrito, doña Pilar Mesa, como presidenta de la asociación Ventagache, como que habían tenido limitaciones con algún taller, pero ahí la concejala pues le podrá responder. Yo le respondo de la otra parte, pero son dos casos totalmente diferentes. Concejales que quieran intervenir, doña Adela. Gracias, señor presidente. Doña Pilar Mesa, como usted sabe, ya lo he hablado con usted, la actividad no se ha suspendido. La actividad, las usuarias de esa actividad tuvieron una reunión en la Concejalía de Servicios Sociales conmigo referente a los problemas que surgieron en esa asociación de la que hablamos y se tomaron unos acuerdos que ellos querían volver a donde estaban, que era el campo de fútbol del Calero. Me he puesto en contacto con el compañero concejal de deporte y sin ningún tipo de problema. La monitora ya empezó sus actividades y sigue yendo a los demás sitios y uno de ellos es al campo de fútbol del Calero. Yo en ningún momento me he negado a que se haga ninguna actividad dentro de ninguna asociación. Si los usuarios quieren seguir en la asociación, yo voy a estar ahí para ellos. Pero que usted diga que yo me he negado a que se haga una actividad en la asociación que usted se refiere, eso no es cierto. ¿Algún otro concejal que quiera responder? Finalizamos el apartado de juegos y preguntas. Por alusiones, don Juan Antonio. Por alusiones, usted me dijo... Sí, usted me dijo que yo había mentido. Es decir, usted me dijo, usted se sentó y mintió a unos trabajadores. Entonces, le quiere esa alusión... ¿Tiene el próximo pleno para...? No tengo el próximo pleno. Es decir, lo que no puede ser es que usted me diga a mí que mintió, que es un... Don Héctor, estoy en los pésames, respeto a estas personas por lo menos. No tiene la palabra, pero le he dicho que no tiene la palabra. Le he dicho que no tiene la palabra. No tiene la palabra. Le estoy diciendo que no tiene la palabra. Pero le estoy diciendo que no tiene la palabra. Pero le estoy diciendo que no tiene la palabra. ¿Puede respetar la institución? Pues no tiene la palabra. Por eso. No tiene la palabra, don Héctor Suárez. No tiene la palabra. Pues por eso. Pasamos al pésame por fallecimiento. En este caso, le trasladamos el pésame a los familiares y seres queridos de los compañeros, don José Ramón Macías Sosa y don Miguel Tejera Santana. También a familiares y seres queridos de don Juan Diego Falcón González. También por el fallecimiento del padre de la presidenta y parlamentaria del Partido Popular, doña Mónica Muñoz Mayor, en este caso por el fallecimiento de su padre, don Miguel Muñoz Mayor, y también por el fallecimiento de don Jesús Santana, que como bien saben, hermano de don Francisco Santana, el que fuera alcalde de esta ciudad de Telde. No sé si hay alguien
que quiera hacer alguna aportación, los pésames. En felicitaciones pasamos la felicitación a los hermanos Valido, de Abeja del Guanche, por las medallas de plata Biomiel, premio internacional, y en los méritos deportivos a Carmelo Rodríguez Fernández y a Carmen Ceballos Socorro, tras proclamarse campeones de España en la modalidad olímpica de pistola de aire comprimido por equipos mixtos, y por su cuarto y octavo puesto en el Grand Prix Internacional de la Federación Rusa. A Giovanni Suárez Artile, tras lograr la medalla de bronce dentro de los 66 kilos en el Campeonato de España Absoluto de Judo 2025. A Fran Cabrera Galindo, que se proclamó campeón de Canarias de la media maratón en la Fundación Puerto de Las Palmas. A Cintia Martín, del Coleta, tras proclamarse campeona profesional de Canarias femenino K1 60 kilos. Y a Isán Francisco Quintana, del Ciutel, tras su convocatoria por el área técnica de la Real Federación Española de Balonmano. A Marcos Sosa Quintana, del Gran Canaria del Deportivo, tras su convocatoria en la selección Canarias Sub-14 masculina de fútbol sala para el Campeonato de España. A los clubes de petanca y bola canaria Arimaguada y Gerardo Rodríguez por sus brillantes resultados logrados en la previa individual insular de petanca, además también del Campeonato Insular de Dupletas de Petanca. Estos son los méritos deportivos. Y sin más asuntos, pues llegamos al fin de esta sesión plenaria. Muchas gracias y que tengan buen día. Ay, disculpe, no leí, dígalo. Puede decirlo, perdón, es que no lo vi. Puede decirla y la incorporamos, don José Luis. Muchas gracias, señor alcalde presidente. Simplemente nosotros en las felicitaciones queremos añadir una muy especial al IE José Fruoni Pérez La Rocha, porque este 2026 tiene pues el honor, el placer de cumplir su 40 aniversario. Y si me lo permite, pues particularmente me une a este centro que, al ser alumno de allí, supe entender desde un primer momento el compromiso que tiene con la comunidad educativa, pero también el compromiso que tiene con la sociedad, al haberme permitido en aquel momento pues salir y entrar del instituto para poder hacer diversas cuestiones para el barrio, para la comunidad, que quizás sin ese entendimiento del sentir comunitario hoy no sería quien soy si desde en aquel momento no me lo hubieran permitido. Para toda la familia del Instituto José Fruoni Pérez, enhorabuena y felicidades por los 40 aniversarios. Queda añadido. Y a los miembros del Consejo de Administración de Fomenta, pues haremos la convocatoria en la Junta. Muchas gracias.